A grabar y voy a empezar a ver, ahí estamos dejando entrar a la gente. Esperamos un minutito más que siguen entrando los asistentes. Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia de hoy, que es la número 23 de nuestro ciclo por los 10 años de la Facultad de Derecho. Antes de iniciar, les voy a comentar que esto es un webinar para los que no han participado de nuestras conferencias. Nos vamos a ver y escuchar así. Los participantes que están de público no van a poder hablar ni los vamos a ver, pero la comunicación con los panelistas va a ser por escrito. Abajo de sus pantallas hay un botón que dice preguntas y respuestas o questions and answers, depende de la versión de Zoom que tengan. Por ahí vamos a hacer las preguntas. Las preguntas las pueden ir planteando durante la conferencia, pero las vamos a leer y contestar de acuerdo al entender de los panelistas al final de las exposiciones. Así que le damos la bienvenida y los dejamos con la palabra del doctor Garmendia, nuestro decano. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Buenas tardes a los panelistas, a la profesora Beatriz Morales, a la profesora Miriam Miranda y al profesor Juan Pablo Villar, a quienes les agradecemos su participación en esta conferencia que forma parte del ciclo con el que estamos celebrando los 10 años de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. Naturalmente el agradecimiento es para todos, para Beatriz, para Miriam y muy especialmente para el escribano Villar, que está participando en esta conferencia, distinguiéndonos con su participación en esta conferencia en carácter de invitado, así que muy especialmente nos interesa destacarlo para agradecerle la generosidad de estar aquí con nosotros, más de aportar su conocimiento para, digamos, distinguir de la conferencia del día de hoy. Así que le dejo la palabra a la secretaria académica, a Gabriela Iparraguerre, para que vaya presentando a los expositores por su orden. Gracias, decano. Vamos a comenzar la actividad con la exposición de la escribana Miriam Miranda Camacho, que es procuradora egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, escribana pública egresada de nuestra Facultad de Derecho de CLAE, integrante de la Cátedra de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial desde el año 2013 a la actualidad, y de la Cátedra de Técnica Notarial 4 desde el 2015 a la actualidad también en nuestra Facultad de Derecho. Tiene un diploma de especialización en desarrollos inmobiliarios y ha participado en congresos nacionales y regionales vinculados a las materias de su especialidad. Bienvenida, Miriam, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por participar en este ciclo de conferencias de nuestra Facultad de Derecho. Agradecemos como integrante de la Cátedra de Técnica 4 a nuestro invitado de hoy, en esta instancia, el escribano Juan Pablo Villar, y es un honor compartir con él esta conferencia en este ciclo de charlas sobre temas de interés de las distintas disciplinas jurídicas que vamos a plantear. Estamos transitando un semestre en este año 2020 bastante complejo, un año particular, donde la situación sanitaria a nivel mundial ha incidido de tal manera que generó como consecuencias cambios de hábitos, cambios de conductas en las diferentes áreas de nuestra sociedad. Y en este marco social
económico, cultural, y en particular que nos interesa desde el derecho internacional, el derecho regional y en el derecho de nuestro país, entendemos que debemos reafirmar la necesidad como profesionales del derecho de tener una actualización en tiempo real y pragmática de los cambios jurídicos y de la necesidad de legislar ante esos cambios. Hoy tenemos un sistema diferenciado en el derecho, en tiempos de pandemia y luego de pospandemia. Y en este escenario, además de las distintas normas que se han venido aprobando en los últimos años, le exigen al escribano, en el dinamismo de la negociación actual, detenerse en uno de los pilares fundamentales del ejercicio notarial: el estudio del derecho sustancial y la aplicación a los casos concretos. Y en este caso, el estudio de títulos es una de las tareas más relevantes que efectuamos. En este sentido y en estas conferencias nos proponemos reflexionar sobre aspectos prácticos del sistema jurídico uruguayo y en aquellos regímenes de los bienes vinculados con ciudadanos extranjeros. Y en el estudio de las proyecciones que en las diversas áreas de las relaciones jurídicas se producen a raíz de la radicación de extranjeros en nuestro país. Hoy vamos a hablar de una arista de lo que tiene que ver con los negocios jurídicos con intervención de extranjeros y vamos a comenzar con nuestra primera parte del análisis de hoy, que lo va a tratar el colega Villar. Es un análisis comparativo del régimen legal de bienes durante el matrimonio en Uruguay y Argentina. No obstante esto, nosotros le vamos a dejar la invitación planteada para las próximas jornadas que desde esta cátedra estamos organizando en los distintos aspectos del derecho y de los negocios jurídicos con extranjeros, que trata referida al derecho comercial y al comercio internacional y a las sociedades constituidas en el extranjero, donde también destacados panelistas van a interactuar con ustedes, y la tercera parte que trata también de la ley de urgente consideración y sus modificaciones con respecto a la inclusión financiera y a la prevención del lavado de activos, que ya fue tratado por el doctor Chediak sobre la LUC en una conferencia días pasados, pero vamos a volver sobre el tema en temas prácticos y concretos del negocio jurídico con extranjeros. Quiero dejar por aquí, me va a seguir en la palabra la escribana Beatriz Morales, para luego entonces ingresar a la exposición del escribano Juan Pablo Villar. Muchas gracias. Gracias, escribana. Voy a presentar a continuación a la escribana Beatriz Morales, como bien decía la escribana Miranda. Beatriz Morales es escribana pública y abogada, profesora titular en la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE de Técnicas Notariales 1 y 4, jubilada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, donde fue profesora adjunta grado 3 de Derecho Notarial y Técnica Notarial 1. Beatriz, la palabra es tuya, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Primero que nada agradecer a todos los que están escuchándonos atentamente esta noche, agradecer al CLAE que nos brinda esta oportunidad y sobre todo agradecer al escribano Juan Pablo Villar por su generosidad en darnos esta oportunidad de escuchar lo que tiene para decirnos. Miriam ya habló de cuál es la intención de las charlas del día de hoy, cuál es la influencia que tenemos. Estamos hablando de la influencia de los extranjeros que vienen a nuestro país, y todos sabemos la gran incidencia que los extranjeros tienen en el devenir de los negocios,
en departamentos como Maldonado, Rocha, Colonia, por citar algunos. Todos estos extranjeros, radicados o no en nuestro país, traen consigo las diferentes soluciones que sus respectivas legislaciones dan a la sociedad conyugal o al régimen, mejor dicho, no sociedad conyugal, al régimen de bienes durante el matrimonio, que deberán ser aplicadas de acuerdo a nuestra legislación, de acuerdo con nuestra legislación, mejor dicho. No quiero hacer un raconto de las posibilidades de que el tratado del 89, que el tratado del 41, que el Código Civil, etcétera, etcétera, y cuáles pueden ser en cada uno de estos casos. No quiero meterme en el territorio de nuestras colegas de Derecho Internacional Privado, pero en principio, como ya dije, debemos revisar los tratados de Montevideo y el apéndice del Código Civil. El escribano Villar se va a centrar en las diferencias que hay en el régimen de bienes durante el matrimonio en Uruguay y Argentina, pero yo quería, a modo de aporte, referirme a un caso concreto que me fue planteado por una colega recientemente. El caso es así, es un matrimonio, dos personas europeas, primer domicilio conyugal en su país de origen, en Europa, y se radican en Maldonado. Del matrimonio no existen descendientes, pero sí hay un hijo de la señora de un anterior matrimonio. Una vez radicados en Uruguay, adquieren varios bienes inmuebles, varios bienes muebles, adquieren bienes en general. En un determinado momento, la señora otorga un documento, llaman declaratoria, con firmas certificadas, por el que reconoce que los inmuebles tales, tales y tales, identificados correctamente, o sea, son enumerados cuáles son los inmuebles a lo que se está refiriendo, fueron adquiridos con dinero de su cónyuge. Por lo tanto, reconoce la calidad de propios de esos bienes. En un principio, si pensamos en nuestra legislación, ese papel no tiene ninguna validez, no tiene ningún significado. Pero tenemos que aplicar las reglas de derecho internacional privado. Por lo tanto, tenemos que ir a ver cuál es el aplicable, apéndice del Código Civil, se rige por las reglas del primer domicilio conyugal y fallece la señora. Por lo tanto, este papel que en principio pensamos que podía no tener ninguna validez, tenemos que revisar a la luz de la legislación del país de origen si va a influir o no en los bienes adquiridos en nuestro país. ¿Ah? O sea, en definitiva, si el hijo de la señora es heredero o no es heredero de estos bienes. Era muy cortito lo que yo quería comentarles, lo que quería compartir, porque me interesó muchísimo el tema. Y como con la escribana Miranda, siempre estamos hablando de toda la incidencia que tiene en Maldonado, lugar donde ella trabaja, donde trabaja el escribano Villar también, la influencia de extranjeros. Yo tal vez no lo he sentido tanto por la zona en que he ejercido, pero al hablar con Miriam se nota que el 50% por lo menos de los negocios que intervienen son con extranjeros. Entonces, quería dar este pequeño aporte como introducción, como abre-bouche, como le dicen los gastrónomos, a la conferencia del escribano Villar. Muchísimas gracias. Gracias, escribana Morales. Bueno, entonces a continuación vamos a compartir la palabra con el escribano Juan Pablo Villar, que es escribano público, egresado de la Universidad de la República, integra la Comisión de Derecho Civil de la Asociación de Escribanos del Uruguay desde el año 2008 y es co-coordinador de dicha comisión desde finales del año 2014.
Es autor de múltiples informes de artículos publicados para la revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay y para el Anuario de Derecho Civil Uruguayo, así como de un libro para la colección Reflexio titulado Una nueva visión sobre el apoderamiento y la ratificación de un negocio representativo, y el libro Introducción a la argumentación jurídica notarial, que es recientemente editado. Así que, escribano Villar, un gusto. La palabra es suya. Tiene que abrir el micrófono, escribano. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Ahora sí. En primer lugar, buenas noches para todos. Agradecerle a la institución, al decano Garmendia, a las panelistas Beatriz Morales, a Miriam Miranda, a Gabriela Iparraguerre, por la invitación a participar en este evento, que es un placer y un gusto para mí poder compartirlo con ellos y con todos los participantes que están esta noche aquí. La idea es fundamentalmente hacer un análisis de derecho comparado en lo que tiene que ver con el régimen matrimonial de bienes, o de régimen de bienes en el matrimonio, entre Uruguay y Argentina, vinculados fundamentalmente, o acotado, a lo que es el estudio de títulos inmobiliarios, y también de algún modo al negocio que se proyecta otorgar. Yo siempre hago esa distinción de que el escribano, cuando va a intervenir en un negocio, debe mirar hacia el pasado y debe mirar hacia el futuro. Como dice Vallet de Goitisolo, se parte de la situación inicial, pero se debe llegar a la situación final. Al partir de la situación inicial implica ver en qué situación se encuentran los bienes y las personas, lo que se logra a través del estudio de títulos. Pero a su vez, el escribano tiene que llegar a la situación final deseada, configurando un negocio jurídico adecuado para lograr esa finalidad. Y en todo esto, el análisis de derecho comparado es muy productivo, y vamos a verlo, sobre todo porque es muy importante a la hora de tomar decisiones vinculadas al ejercicio de la profesión notarial. Creo que es interesante comenzar por distinguir entre lo que es el derecho internacional privado y el derecho comparado, ¿sí? El derecho internacional privado es una rama del derecho que tiene por finalidad fundamentalmente determinar, cuando hay situaciones que vinculan a más de un Estado, determinar cuál es la ley aplicable al caso concreto y cuál es el juez competente. Eso fundamentalmente esa es la finalidad del derecho internacional privado. El derecho comparado es otra cosa. En primer lugar, es una técnica de investigación que consiste en analizar el derecho positivo interno de cada Estado para ver sus coincidencias y diferencias. Pero la utilidad se encuentra en que a veces es necesario conocer ese derecho positivo extranjero interno, porque puede resultar aplicable a un caso que estamos nosotros, en el cual vamos a intervenir. Por eso no es solamente una técnica de investigación, sino que además es un aspecto fundamental para tomar decisiones en nuestra propia profesión. Decisiones en lo que ha ocurrido hacia el pasado, en ese análisis del control de la legalidad de los actos, que es fundamentalmente el estudio de títulos, y también decisiones sobre cuál va a ser el negocio jurídico adecuado, quiénes deben intervenir en ese negocio jurídico. En relación al derecho internacional privado, muy brevemente, partimos del artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, ratificada por Argentina y por Uruguay, que establece que en primer lugar se debe recurrir a las normas de Derecho Internacional Privado de fuente supranacional y, en caso de ausencia, a las normas de fuente nacional. Como muy bien hacía referencia hace unos instantes Beatriz Morales, tenemos, por un lado, en lo que refiere a Uruguay, normas de Derecho Internacional Privado de fuente supranacional, el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo del 89, que vincula a Uruguay con Bolivia, Colombia y Perú, el del 40, que es el que nos interesa en este momento, que vincula a Uruguay con Argentina y Paraguay, y bueno, luego, en caso de ausencia de tratado, convenio o convención, tenemos las fuentes nacionales de derecho internacional privado, fundamentalmente el apéndice del Código Civil, en este caso en lo que refiere al régimen de bienes, el artículo 2397 del Código Civil. Nosotros vamos a comparar Uruguay y Argentina, y bueno, acá nos interesa el artículo 16 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, que establece las convenciones matrimoniales y las relaciones de los esposos con respecto a los bienes se rigen por la ley del primer domicilio conyugal en todo lo que, sobre materia de estricto carácter real, no esté prohibido por la ley del lugar de la situación de los bienes, ¿sí? Nosotros, cuando vamos a estudiar los títulos o proyectar un negocio, fundamentalmente nos va a interesar la determinación de si un bien es propio o ganancial, porque eso puede determinar la necesidad o no de una conformidad conyugal, o puede determinar la necesidad de saber si ese bien se encuentra en división a los efectos de toda una partición, por ejemplo.
Y bueno, y luego, lógicamente, en el negocio se va a otorgar a los efectos de qué consentimientos van a ser necesarios para la validez y eficacia de ese negocio. Uno parte de una comparación. Bueno, en principio rige el primer domicilio matrimonial, salvo que se trate de una situación de carácter real en la cual exista una prohibición en el derecho positivo uruguayo. La determinación de si un bien es propio o ganancial no es una cuestión de estricto carácter real en la cual haya una prohibición expresa. De hecho, nuestro régimen admite los bienes propios y gananciales. O sea que ahí esa determinación se va a regir por la ley de primer domicilio matrimonial. Lo mismo con relación a la conformidad conyugal. Eso es una cuestión del régimen matrimonial, de cómo se administran los bienes, de cómo se disponen los bienes, que es independiente de una cuestión de carácter real que esté prohibida en el derecho positivo uruguayo, a tal punto que en Uruguay, como vamos a ver, hay una libertad con ciertas limitaciones puntuales en lo que refiere al contenido de las capitulaciones matrimoniales, que puede establecer diversos regímenes, a diferencia de otros estados como en Argentina, que si bien ahora en la actualidad se admite una opción por capitulaciones matrimoniales, no hay amplitud, sino que hay cierta limitación entre dos regímenes que vamos a ver. Entonces, en términos generales, la naturaleza propia o ganancial de un bien, así como el régimen de administración, no son materia de estricto carácter real prohibidas por la ley uruguaya, por lo cual rige la ley del primer domicilio matrimonial. Y acá nos encontramos con una primera situación problemática, que es, bueno, ¿cómo demostramos cuál es el primer domicilio matrimonial? Lo cual va a ser fundamental para saber cuál es la ley aplicable. Acá yo muy brevemente quiero hacer referencia, porque quiero dedicar la mayor parte de la exposición a lo que es el derecho interno argentino y compararlo con el uruguayo, pero me parece importante hacer una pequeña mención al razonamiento jurídico en general. Yo creo que en el razonamiento jurídico se puede clasificar entre el razonamiento silogístico, sin perjuicio de que ese razonamiento requiere de valoraciones que realiza el intérprete, es decir, el intérprete no es un agente externo, sino que participa en la interpretación de las normas de los hechos y en la diferencia que llega y en la conclusión. Y también hay razonamientos que son de predominio valorativo, que se dan más bien en situaciones de asesoramiento, en ciertas decisiones judiciales. En lo que refiere al estudio de títulos, el razonamiento paradigmático es el silogismo subjuntivo, que parte de una premisa normativa que dice, dada una situación A debe ser una situación B, una consecuencia B, una premisa fáctica que dice que ocurrió determinado hecho, y una inferencia, que es el paso de esas premisas a la conclusión, de si se da o no esa determinada consecuencia. ¿Qué pasa? En el razonamiento jurídico en general, y también pasa en el notarial, a veces se tienen que tomar decisiones por razonamientos que se conocen como inductivos, esto es, razonamientos de probabilidad, a tal punto que en vía judicial, a la hora de valorar la prueba, es decir, a la hora de determinar la premisa fáctica del razonamiento, la regla el principio consiste en la determinación en base a la regla de la sana crítica, que es en base a lo que el juez entiende de acuerdo a su experiencia y su lógica, que no es otra cosa que un razonamiento inductivo, un razonamiento de probabilidad. Y yo creo que en sede notarial muchas veces ocurre que el escribano termina tomando decisiones en base a lo que yo llamo grado de probabilidad razonable, que se asimila a lo que en vía judicial sería la regla de la sana crítica. Y yo creo que en este tipo de razonamientos, cuando lo va a hacer el escribano, para ver cuál es la normativa aplicable, termina aplicando un razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque es muy difícil tener la certeza de cuál fue el primer domicilio matrimonial, porque no es algo que se pueda demostrar de manera objetiva. Lo que hay es un cúmulo probatorio que te puede llegar a una convicción racional, a una razonable conclusión de que efectivamente fue en un determinado estado el primer domicilio matrimonial. Si la decisión hubiera sido, por ejemplo, la ley que el régimen legal iba a ser el del lugar del matrimonio, sería mucho más sencillo, ¿verdad? Porque uno tendría simplemente un testimonio de partida de matrimonio y ya sabría, según el lugar donde se contrajo matrimonio, cuál es el régimen aplicable, pero eso no es lo que se establece ni en el tratado ni en el apéndice. Entonces, perfectamente la persona puede encontrar matrimonio en Uruguay y su primer domicilio matrimonial fue en Argentina o en otros países, ¿verdad? O en otros estados. Entonces, la gran dificultad que tiene todo esto, creo yo, que es, cómo probar esa premisa fáctica, ese hecho del primer domicilio matrimonial, que es lo que va a ser determinante para saber si el bien es propio o ganancial, si requiere o no la conformidad conyugal. Y bueno, y esto, acá es donde yo pongo énfasis en que el escribano tiene que, de alguna manera, comprender que cuando va a tomar decisiones, muchas veces tiene que hacerlo en base a razonamientos inductivos, basados en grado de probabilidad razonable,
por ejemplo, como ocurre con este caso, que lo que puede tener es una razonabilidad basada, por ejemplo, en si las personas contrajeron matrimonio en Argentina, si son argentinos, si tiene documento que demuestra que trabajaron en Argentina, si a eso le sumamos que tiene un escribano que los conoce y nos trae un certificado que acredita al escribano que según su conocimiento fue el primer domicilio matrimonial, ahí, bueno, claramente vamos a tener demostrado que fue el primer domicilio matrimonial en Argentina. Pero lo que hay es una valoración de un conjunto de elementos probatorios. Ahora bien, una vez determinado si rige cuál es el régimen aplicable, es necesario entender qué es lo que dice ese régimen. Y acá lo que vamos a hacer justamente es un análisis comparativo del régimen uruguayo con el régimen argentino. Puntualmente, el Código Civil uruguayo, ¿sí?, lo vamos a comparar con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que está vigente desde el 1 de agosto de 2015. Primero me voy a referir al régimen uruguayo, ¿sí? No me voy a detener demasiado en algunos aspectos, ¿sí?, porque prefiero ir fundamentalmente a la parte del régimen argentino y luego compararlos. Como sabemos, lo que prevé el Código Civil es un régimen legal único y supletorio. Único, ¿por qué? Porque prevé solamente una especie de régimen, que es el régimen de la sociedad legal de bienes, ¿sí?, la llamada sociedad conyugal. A diferencia de otros países que prevén varios regímenes. Por ejemplo, en Brasil, el propio código prevé 4 regímenes, ¿sí? El de separación de bienes, el de comunidad parcial, el de comunidad universal, el de participación en los gananciales, sobre los cuales pueden optar. Nosotros prevé uno solo. Pero se pueden establecer capitalizaciones matrimoniales con gran libertad, porque se puede elegir con ciertos límites que vamos a mencionar, cualquier otro tipo de régimen que se pueda pactar en otros países. Luego tenemos la judicial, que es cuando se produce la separación, fundamentalmente cuando se produce la separación judicial de bienes. En cuanto a las capitalizaciones matrimoniales, ¿sí?, no vamos a leer los artículos para abocarnos fundamentalmente a otros aspectos, pero básicamente lo que podemos decir es que a la hora de pactar capitalizaciones matrimoniales hay libertad con limitaciones en materia de patria potestad, con limitaciones en materia del orden de las sucesiones, fundamentalmente con cuestiones de orden público. Pero en términos generales rige una libertad a la hora de pactar el régimen que la persona quiera. Puede pactar separación de bienes, que es lo que ocurre en la enorme mayoría de los casos cuando hay capitalizaciones matrimoniales, pero perfectamente pueden pactar otra cuestión, ¿verdad? Pueden pactar un régimen distinto o que van a ser gananciales los inmuebles pero no los muebles. Hay libertad en ese sentido. También simplemente para destacar, como una diferencia que vamos a ver con el régimen argentino, en Uruguay las capitalizaciones matrimoniales se pueden pactar con anterioridad al matrimonio. No se puede pactar con posterioridad al matrimonio. Lo que pueden hacer después del matrimonio es separarse judicialmente de bienes, pero no puede pactar un régimen distinto. ¿Sí? En Argentina vamos a ver que hay variables en ese sentido. En lo que refiere al régimen legal, hay consenso en doctrina y jurisprudencia de que es el que se conoce como de participación en los gananciales o comunidad diferida. Esto es, durante la vigencia de la sociedad conyugal, funciona como un régimen de separación, con ciertas atenuaciones que vamos a ver, por ejemplo, en materia de conformidad conyugal para determinados actos, pero en términos generales, ¿sí?, dejando de lado algunas excepciones, bueno, cada uno dispone de sus bienes propios y sus bienes gananciales, y cada uno responde por sus deudas, sean propias o sociales, con sus bienes propios y los gananciales que administra. ¿Sí? Entonces, en términos generales, hay un régimen de separación con algunas atenuaciones que vamos a ver más adelante. Ahora, a partir de la disolución, se forma una comunidad específica, una indivisión llamada por algunos posganancial, por otros poscomunitaria, terminología que está vinculada un poco a la naturaleza, que se tome, la posición que se tome en cuanto a la naturaleza de la sociedad conyugal, pero lo cierto es que es una comunidad de liquidación, que luego de liquidada debe ser partida. Ahora bien, vamos a focalizarnos en la determinación de si un bien es propio o ganancial, lo vamos a comparar con Argentina, y después, en la segunda parte, vamos a ver cuándo se requiere conformidad conyugal en Uruguay y cuándo se requiere conformidad conyugal en Argentina. ¿Sí? Vamos a ver que en los dos aspectos, en la determinación de cuándo es propio y cuándo ganancial, así como cuándo se requiere o no conformidad conyugal, hay coincidencias, pero hay diferencias que es importante tener en cuenta. En primer lugar, régimen uruguayo. ¿Cómo partimos nosotros? ¿En base a qué partimos el análisis de una titulación? Bueno, a la hora de determinar si un bien es propio o ganancial, partimos de una presunción de ganancialidad. ¿Sí? Si no se logra demostrar que hay una causa que justifica que el bien sea propio, entonces se va a considerar que el bien es ganancial. Dice 1964. Se reputarán gananciales todos los bienes existentes
en poder de cualquiera de los cónyuges al tiempo de disolverse la sociedad, si no se prueba que pertenecía privativamente a uno de ellos con anterioridad a la celebración del matrimonio o que los adquirió después por herencia, legado o donación. Entonces partimos de una presunción de ganancialidad. Presunción que, como muy bien distingue Gabriel Valentín siguiendo el razonamiento de Avalo Liu, es importante distinguir entre la presunción absoluta y la presunción simple. La presunción absoluta, el efecto fundamental es que quita al hecho del objeto de la prueba, es decir, cuando hay una situación en la cual hay una presunción absoluta, ya no es necesario probar esa situación. Por ejemplo, en materia de incapacidad, si hay una declaración de incapacidad, una persona está interdicta y está inscripta esa interdicción, ¿sí? Y luego celebra el acto, luego de inscripta la interdicción celebra el acto, hay una situación de nulidad absoluta del negocio que no puede, impedirse ni siquiera probando que la persona tuvo un intervalo lúcido. ¿Por qué? Porque hay una presunción absoluta y el hecho queda fuera del objeto de la prueba. Pero la presunción simple funciona de una manera distinta. La presunción simple funciona de una manera a posteriori, es decir, ante un eventual juicio se presenta prueba, por ejemplo, de que una persona es capaz o de que una persona no es capaz, y el juez, cuando valora esa prueba, puede llegar a tres conclusiones. Por un lado, puede concluir que la persona es capaz, en cuyo caso declarará que es capaz, puede concluir que es incapaz y declarará que es incapaz, pero puede tener la duda. Y en caso de duda, lo que hace el principio de presunción de capacidad es que lo va a considerar capaz. Acá pasa lo mismo. A la hora de determinar si un bien es propio o ganancial, se puede determinar que es propio, y efectivamente, si hay una causa que justifica que es propio, efectivamente se concluirá que es propio. Se puede concluir que es ganancial, pero si no está determinado si realmente es propio o ganancial, rige la presunción simple de que se lo va a considerar ganancial. Ahora bien, partiendo de una presunción de ganancialidad, ¿cuáles son las causas que justifican la determinación de que el bien es propio? En primer lugar, en Uruguay sabemos que lo adquirido con anterioridad al nacimiento de la sociedad conyugal es propio, ¿verdad? Artículo 1948 del Código Civil y también mencionado el 1964. También en principio es propio lo que se adquiere con posterioridad a la disolución, ¿sí? El tema es, bueno, ¿qué pasa con lo que se adquiere durante la vigencia de la sociedad conyugal? Y durante la vigencia, o sea, sabemos lo anterior es propio, lo posterior es propio, más allá de algunas matices que pueden presentarse con el tema de la subrogación real en edición posganancial, pero en términos generales, lo anterior es propio, lo posterior es propio. Ahora, ¿qué pasa con lo que se adquiere durante la vigencia de la sociedad conyugal? Ahí rige la presunción de ganancialidad. ¿Cómo cae? Bueno, una posibilidad es que la adquisición durante la vigencia de la sociedad conyugal haya sido por herencia, legado o donación, 1964 del Código Civil, ¿verdad? En ese caso lo adquirido en el derecho positivo uruguayo es propio. Segunda situación, adquisición a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal, pero opera la subrogación. ¿Qué es la subrogación real? Es la sustitución de una cosa por otra que pasa a estar ubicado en la misma situación jurídica de la cosa que salió. Es decir, en este caso concreto hay un bien de naturaleza propio, lo que se procura con la subrogación es que salga ese bien, ingrese otro, y el que ingrese mantenga la situación jurídica de bien propio. Ahora, en nuestro derecho positivo, a diferencia de lo que pasa con otros, como por ejemplo vamos a ver ahora en Argentina, hay un régimen de subrogación estricto. Es decir, para que se produzca la subrogación debe cumplirse exactamente con los requisitos que prevé la ley. ¿Sí? El 1957 dice, no es ganancial el inmueble subrogado debidamente. El 1958 dice, para que un inmueble se entienda subrogado a otro inmueble de uno de los cónyuges, es necesario que, es decir, debe cumplirse determinados requisitos, no es libre la subrogación. Fundamentalmente, el Código siguió en este aspecto al Código chileno con relación a la subrogación estricta. Esto, voy a poner un par de ejemplos para que podamos compararlo con Argentina. En Uruguay, si se pretendiera subrogar dinero propio en la adquisición de un inmueble, de manera que el inmueble tenga naturaleza de propio, ese dinero debe haber sido donado a efectos de que adquiera un inmueble para subrogar, o destinado a esos efectos en las capitalizaciones matrimoniales. Si no se donó a esos efectos, o no se señaló en las capitalizaciones matrimoniales, entonces, si esa persona tiene dinero propio, por ejemplo, porque lo heredó, o porque lo tenía con anterioridad al matrimonio, ¿sí? Y adquiere un inmueble con ese dinero, en Uruguay va a ser ganancial, ¿sí? Porque no se da la subrogación en ese caso. Por más que sea un dinero propio, si no fue un dinero donado a esos efectos o establecido en las condiciones matrimoniales, no se va a dar la subrogación, la adquisición va a ser ganancial. Vamos a ver que en Argentina es distinto, siempre fijamos unos recaudos que es importante tomar
con relación a la prueba. Otra situación, en Uruguay, si se pretende subrogar un inmueble que se va a vender y con su precio comprar otro, es necesario, además de la relación de valores, que también debe darse con el tema del dinero, es necesario que cuando se vende el inmueble y se manifieste el ánimo de subrogar, luego, cuando se compra el inmueble, se vuelve a manifestar el ánimo de subrogar y debe darse una relación de valores entre el precio de venta y de compra. ¿Sí? Pero hay una doble manifestación de ánimo de subrogar. Y si no se cumple con esos requisitos, no se da la subrogación. ¿Sí? En Argentina vamos a ver que es diferente. Vimos durante la vigencia, vimos que si se adquiere una vigencia a título gratuito, herencia, legado, donación, es propio, por subrogación puede llegar a ser propio. Tercera situación, adquisición a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal, pero existe una causa o título anterior. ¿Sí? Acá también el inmueble, a pesar de que se adquiera durante la vigencia de la sociedad conyugal, va a ser propio. ¿Sí? Había de ejemplo, una persona comienza a poseer siendo soltero y termina el plazo de prescripción durante la vigencia de la sociedad conyugal, la causa es anterior, el bien va a ser propio. Si hay una documentación que tiene un vicio, la persona compró un bien soltero, y bueno, nosotros detectamos un vicio y durante la vigencia de la sociedad conyugal tenemos que solicitar una ratificación para corregir el vicio que tenía, bueno, el título va a ser anterior, ¿verdad? Aunque la ratificación sea durante la vigencia de la sociedad conyugal, ¿sí? Lo mismo en caso de que haya una promesa que se rige por la ley 8.733, en cuyo caso no hay homogeneidad en materia de doctrina y jurisprudencia, que es funciona como un título anterior al matrimonio. Las discrepancias se presentan cuando no es un contrato preliminar basado en la ley 8.633, en la cual hay diferentes posturas. No vamos a ingresar ahora, simplemente ir señalando la idea del derecho positivo uruguayo para compararla con el argentino. Y luego está el otro costado, ¿sí? De acuerdo a la postura que predomina, que establece una interpretación amplia de 1962, señala que, de la misma manera que lo adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal por un título anterior al matrimonio es propio, si se adquiere con posterioridad al matrimonio, pero por un título o una causa que nació durante la vigencia de la sociedad conyugal, el bien va a ingresar a la indivisión posganancial. ¿Sí? Eso vamos a ver también cómo se da en Argentina. Ganancialización por construcciones, ¿sí? Una disposición, una norma que realmente también genera mucho conflicto, mucho problema. Y acá volvemos muchas veces a lo que hablaba hoy de probabilidades. A veces no es tan fácil determinar cuándo un inmueble termina ganancializando, porque se debe probar, bueno, que efectivamente se construyó se empezó y se terminó durante la vigencia de la sociedad conyugal, bueno, que efectivamente es un inmueble con una autonomía para ganancializar, y muchas veces eso no es fácil de demostrar, termina siendo la valoración de un arquitecto que, bueno, según su criterio fue construido en tal fecha, lo que puede llegar a ser determinante para señalar si un bien es propio ganancial. Lo cierto es que esta norma que es muy compleja en muchos casos, existe y se aplica en el derecho positivo uruguayo, y básicamente hay dos situaciones para ver. Bueno, el primer inciso, cuando por ejemplo hay una reforma, el inmueble continúa siendo de calidad propio, lo que hay es una recompensa por el dinero ganancial aportado. En cambio, para poner el caso más simple, si hay un terreno baldío y durante la vigencia de la sociedad conyugal se construye de cero y se realiza, por ejemplo, una casa habitación, bueno, se ganancializa el terreno con la construcción, o sea, todo el inmueble se vuelve ganancial sin perjuicio de la recompensa que surge a favor del cónyuge que era propietario del terreno. Lo que quiero destacar de esto fundamentalmente es el hecho de que en Uruguay un terreno propio, cuando se construye, puede llegar a ganancializarse, ¿sí? Y requerir la conformidad de ambos cónyuges o ingresar a una indivisión posganancial para luego ser partida. Vamos a ver que en Argentina no se da esta situación. Por último, en cuanto al régimen uruguayo, para compararlo con el argentino, me interesa destacar que el 1956 dice: la propiedad de las cosas que uno de los cónyuges poseía con otra persona, pro indiviso, y de que durante el matrimonio se hiciera dueño por cualquier otro título oneroso, pertenecerá pro indiviso a dicho cónyuge y a la sociedad en proporción a las respectivas cuotas. Es decir, en Uruguay, una persona soltera adquiere la mitad indivisa de un bien, ¿sí? Durante la vigencia de la sociedad conyugal compra la otra mitad indivisa, y el bien va a ser la mitad propio y la mitad ganancial, ¿sí? Vamos a ver que en Argentina no ocurre de ese modo. Argentina, nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1 de agosto de 2015. Vamos a ir comparando con el Código Uruguayo. A partir de la vigencia del nuevo Código, los contrayentes en Argentina pueden optar por las capitulaciones matrimoniales, convenciones matrimoniales, entre dos regímenes que están previstos en el propio Código, que es la comunidad de ganancias o el de separación de bienes.
¿sí? A diferencia del régimen anterior que no prevía esta posibilidad. El 446 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dice: antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden hacer convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes: la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio. Esto básicamente tiene por función preconstituir prueba de que determinados bienes son propios. La enunciación de deudas, justamente también para preconstituir prueba de qué deudas son propias y cuáles luego serán gananciales. Las donaciones que se hagan entre ellos, y luego el de la opción que haga por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en este código. O sea, la opción es limitada. O va por la comunidad de ganancias o va por el régimen de separación. El 447 dice: nulidad de otros acuerdos. Toda convención entre los futuros cónyuges sobre cualquier otro objeto relativo a su patrimonio es de ningún valor. Es decir, en Uruguay hay libertad para pactar el régimen que se prefiera, en Argentina no. En Argentina se debe optar por uno de los dos regímenes. Se debe otorgar en escritura pública, el 448, y si se opta por el régimen de separación, además se debe hacer una anotación marginal en el acta de matrimonio que está previsto en el 448. ¿Cuál es el régimen supletorio? Vimos que en Uruguay, si no establecían capitalizaciones matrimoniales, rige la sociedad de bienes, que está prevista como un único régimen. En Argentina dice el 463, a falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias reglamentado en este capítulo. No puede estipularse que la comunidad comience antes o después, excepto el caso de cambio de régimen matrimonial previsto en el 449. ¿Sí? O sea que si no pactan, no establecen capitalizaciones matrimoniales optando por el régimen de separación de bienes, va a regir el régimen de comunidad de ganancias, que es el que vamos a ver a continuación. Con relación a la modificación del régimen, acá vamos a ver una diferencia con Uruguay. Nosotros dijimos que en Uruguay la capitalización tiene que ser anterior, no puede ser posterior. Libertad antes, pero una vez que comienza, se podrán separar judicialmente de bienes, pero no se puede tocar capitalización matrimonial variando de régimen. En Argentina, dice el 449, modificación del régimen. Después de la celebración del matrimonio, el régimen patrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges. Esta convención puede ser otorgada después de un año de aplicación del régimen matrimonial convencional o legal mediante escritura pública. Para que el cambio de régimen produzca efecto respecto a tercero, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. Luego dice: los acreedores anteriores al cambio de régimen que sufran perjuicio por tal motivo pueden hacerlo declarar inoponible a ellos en el término de un año a contar desde que lo conocieran. Bien, vamos ahora a la determinación. Supongamos que no se pactó capitalizaciones matrimoniales y estamos en el régimen de comunidad de ganancias. Vamos a ver la coincidencia y la diferencia con el régimen uruguayo. Vimos que en Uruguay regía, de acuerdo a 1964, un régimen de presunción de ganancialidad. O sea, si no se logra demostrar una causa que justifique que el bien es propio, se lo va a considerar que es ganancial. En Argentina también. El 466 dice: se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. También hay una presunción simple en ese sentido. Luego, cuando empezamos a determinar, dijimos, bueno, ¿cuándo es propio? En Uruguay tenemos que lo adquirido con anterioridad al nacimiento de la sociedad conyugal es propio. 1948 y 1964. En Argentina, el 464 nos dice: son bienes propios de cada uno de los cónyuges, tiene varios literales, y el literal A dice: los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, otro derecho real o la posesión al tiempo de la iniciación de la comunidad. O sea que acá tenemos una coincidencia. Adquisición durante la vigencia de la sociedad conyugal por herencia, legado o donación. Vimos que en Uruguay, bien propio. En Argentina, también con una pequeña precisión, porque el 464 dice: son bienes propios de cada uno de los cónyuges, literal B, los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación, aunque sea conjuntamente por ambos, y excepto la recompensa debida a la comunidad por los cargos soportados por ésta. Luego va aclarando, dice: los recibidos conjuntamente por herencia, legado o donación se reputan propios por mitades, excepto que el testador o el donante hayan designado partes determinadas. Y luego una situación más específica, que son las donaciones remuneratorias, dice: no son propios los bienes recibidos por donaciones remuneratorias, excepto que los servicios que dieran lugar a ella hubieran sido prestados antes de la iniciación de la comunidad. En caso de que el valor de lo donado exceda de una equitativa remuneración de los servicios recibidos, la comunidad debe recompensa al donatario por el exceso. Pero salvo esa situación excepcional de la donación remuneratoria, estamos bajo la misma orientación, ¿verdad? Lo que es adquirido a título gratuito, herencia, legado o donación, tiene carácter de propio. Acá ya vemos una diferencia más importante. La adquisición a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal, pero opera la subrogación. Vimos que en Uruguay la subrogación es estricta. Y por ejemplo, si una persona heredó dinero y compra un inmueble durante la vigencia de la sociedad conyugal, el inmueble va a ser ganancial. O si tenía ahorros anteriores al matrimonio
y no lo estableció en la capitalización matrimonial, y luego con eso compra un inmueble, va a ser ganancial. Lo que va a surgir es una recompensa a favor del cónyuge, pero el bien se ganancializa. En cambio, en Argentina se prevé una subrogación amplia, más sin perjuicio de unas limitaciones que vamos a ver ahora en materia de prueba. ¿Qué dice el 464, literal C? Bienes propios, son bienes propios de cada uno de los cónyuges, los adquiridos por permuta con otro bien propio, mediante la inversión de dinero propio, o la reinversión del producto de venta de bienes propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si hay un saldo soportado por esta. Sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte propio, el nuevo bien es ganancial, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge propietario. Es decir, también establece una relación de valores, pero lo que me interesa destacar es que la propia inversión de dinero propio genera la subrogación. Entonces, mientras que en Uruguay una persona heredó dinero y compró, ganancializó, ¿sí? En Argentina heredó dinero, o sea, bajo el régimen argentino, mejor dicho, hereda dinero, compra, y el bien es propio. O en Uruguay vende un inmueble, para que se le dé subrogación debe manifestar el ánimo de subrogar, en la venta, en la compra, relación de valores. Acá nos habla de directamente reinversión del producto de la venta. Hay más amplitud, sin perjuicio de que lo vamos a ver en materia de prueba. Acá aparece un artículo que yo creo que es muy importante para la función notarial, en lo que tiene que ver con el asesoramiento cuando una persona va a adquirir un inmueble. Dice el 466, prueba de carácter propio o ganancial. Se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de tercero, primer punto, no es suficiente prueba del carácter propio de la confesión de los cónyuges. ¿Sí? Acá traemos un poco a colación lo que hablaba hoy la escribana Beatriz Morales, que habría que ver el régimen aplicable a esa situación planteada, la cual hay una declaratoria que establecen, por ejemplo, que fue con dinero propio. ¿Sí? Entonces hay que ver en Europa, en este caso si venía de Europa, en el país de origen, cuál fue el primer domicilio matrimonial, qué es lo que establece. Pero si fuera en Argentina actualmente la ley establece que no es suficiente la prueba del carácter propio de la confesión de los cónyuges. No basta con que ellos declaren que el dinero es propio para que sea así. Lo que establece como requisito de prueba el régimen argentino es que para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de adquisición, ahí intervenimos nosotros, ¿verdad? La escritura cuando compra, acto de adquisición, se haga constar esa circunstancia. Es decir, la persona tiene que manifestar que efectivamente está invirtiendo dinero propio. Se hace constar esa circunstancia, manifiesta, invierto dinero propio. Determinándose su origen. ¿Es dinero propio por qué? Porque me lo donaron, porque lo heredé, porque lo tenía antes del matrimonio, porque es el dinero que proviene de la venta de un inmueble propio. Y además, con la conformidad del otro cónyuge, que no tiene nada que ver con la conformidad para enajenar. Acá la conformidad del otro cónyuge es en el sentido de que manifiesta que efectivamente da su conformidad de que la persona está adquiriendo con dinero propio. ¿Se entiende? Entonces, viene una persona hoy, va a comprar un inmueble. En el asesoramiento, nosotros le consultamos, bueno, ¿cuál es el origen del dinero? No, este es un dinero que yo heredé, o a mí me lo donaron. Bueno, ¿usted quiere subrogar? Va a subrogar, pero va a tener un requisito de prueba. Debe en la escritura pública establecer que está invirtiendo dinero propio, cuál es el origen, y además el cónyuge debe dar la conformidad en el sentido de que efectivamente es así que el dinero es propio. En caso de no poderse obtener esa conformidad, o de negarla a el adquirente puede requerir una declaración judicial del carácter propio del bien, eso será en Argentina, de la que se debe tomar nota marginal en el instrumento del cual resulta el título de adquisición. El adquirente también puede pedir esa declaración judicial en caso de haberse omitido la constancia en el acto de adquisición. Es decir, si se omitió esa constancia del cónyuge, puede en vía judicial también, digamos, establecerse que el bien es propio. Pero acá, digamos, lógicamente el escribano tendría un papel importante a la hora de ya dejar establecido la prueba que establece el 466 del Código Civil y Comercial de la Nación. Luego tenemos la adquisición a título oneroso durante la vigencia de la relación conyugal. Me voy a apurar un poquito porque se nos va a agotar el tiempo, si no. Y también vemos similitudes, ¿sí? El 464 establece que son bienes propios de cada uno de los cónyuges. En los literales G, H, I y J establece algunas causas similares a las que establece el Código Civil uruguayo. Dice, los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, si el derecho de incorporarlos al patrimonio ya existía al tiempo de iniciación.
o los adquiridos en virtud de un acto anterior a la comunidad, viciado en unidad relativa, confirmado durante ella, los originariamente propios que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad, resolución, rescisión o revocación, etc. Situaciones bastante similares a la que prevé el Código Civil uruguayo. También veíamos que en Uruguay estaba a la inversa, cuando la causa nace, o el título nace durante la vigencia de la sociedad conyugal y se adquiere después. El 465 argentino también dice, son bienes gananciales los adquiridos después de la adquisición de la comunidad, si el derecho a incorporarlos al patrimonio había sido adquirido a título oneroso durante ella, y así sigue con causas similares. ¿Sí? O sea, hay una bastante semejanza en ese sentido. Ganancialización por construcción. Vimos que en Uruguay se podía ganancializar el bien por la construcción. Entonces, un bien que fue propio de uno de los cónyuges puede eventualmente ingresar a una indivisión por ganancial porque se ganancializó. En Argentina no se prevé la ganancialización. Lo que dice el 464 es que son bienes propios de cada uno de los cónyuges, los incorporados por accesión a las cosas propias, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con dinero de ella. Es decir, se rige en base a la recompensa, pero no se ganancializa por la construcción. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia también en ese sentido. Otro aspecto interesante es que vimos que en el 1956, de acuerdo al régimen uruguayo, si una persona tenía la mitad indivisa propio y durante la vigencia de la sociedad conyugal compra una mitad indivisa, va a ser mitad propia y mitad ganancial. En Argentina no, en Argentina, si hay una cuota que es propia y se compra la otra durante la vigencia de la sociedad conyugal, igual va a ser propia. Y si hay una mitad que es ganancial y se compra después, igual va a ser ganancial. Lo que se buscó es que no sea un bien parte propio y parte ganancial. O es propio o es ganancial. Dice el 464. Son bienes propios de cada uno de los cónyuges, literal K, las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa de un bien al comenzar la comunidad o que la adquirió durante esta en calidad de propia, así como los valores nuevos y otros acrecimientos de los valores mobiliarios propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad en caso de haberse invertido bienes de esta para la adquisición. Y lo mismo en 465 cuando son gananciales. La parte indivisa adquirida por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa de carácter ganancial, de un bien al extinguirse la comunidad, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge en caso de haberse invertido dineros propios de este para la adquisición. Luego, otra diferencia se encuentra en materia de subrogación real, luego de la disolución de sociedad conyugal, que en Argentina está previsto texto expreso, mientras que en Uruguay se discute doctrinariamente, pero no está previsto texto expreso. En Argentina dice el 465, son bienes gananciales, literal F, los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con otro bien ganancial, mediante la inversión de dinero ganancial o la reinversión del producto de la venta de bienes gananciales, etcétera, etcétera. Es decir, hay una subrogación reconocida expresamente con posterioridad a la disolución de la sociedad conyugal. Coincidencia y diferencia. Vamos a ver en un cuadro rápidamente, así pasamos a la conformidad conyugal. Presunción de ganancialidad se dan en los dos, tanto en el derecho positivo argentino como uruguayo. En ambos casos, los bienes adquiridos con anterioridad al matrimonio son propios. En ambos casos, los adquiridos por herencia, legado o donación es propio, sin perjuicio de algunos matices que vimos en materia de donaciones remuneratorias. Coinciden en que los dos admiten la subrogación, pero se diferencian en que en Uruguay la subrogación es estricta, en Argentina es amplia. Coinciden en que en los dos admiten situaciones de título causa anterior, con algunas variables, digamos, en la redacción, por supuesto, de la norma, de la disposición, mejor dicho, pero con una misma orientación. Y situaciones de adquisición luego de sociedad conyugal, pero con título causa anterior también, digamos, si se adquiere, así como cuando el título es anterior al matrimonio, el bien es propio, si el título nace durante la vigencia de la sociedad conyugal, el bien va a ser ganancial. Diferencias. Capitulación matrimonial, vimos que hay mayor libertad en Uruguay que en Argentina, que te permite optar entre dos regímenes. En cuanto a la forma, en Argentina es escritura pública, en Uruguay es escritura pública, pero en algunas situaciones específicas admite el documento privado con la presencia de 3 testigos domiciliados en el departamento. En Uruguay no se admite modificar el régimen por escritura pública con posterioridad al matrimonio. En Argentina se admite modificar después del matrimonio también. En Uruguay la subrogación es estricta, en cambio en Argentina la subrogación es amplia, con limitaciones a la prueba que ya vimos. En Uruguay se ganancializa por construcciones en determinadas situaciones, en Argentina no se prevé ganancialización por construcciones. En Uruguay hay una cuota propia y durante la vigencia de la sociedad conyugal se adquiere otra cuota a título oneroso, es ganancial. En cambio, en Argentina si hay una cuota propia y durante la vigencia de la sociedad conyugal se adquiere otra cuota a título oneroso, va a ser propia. En Uruguay no prevé a texto expreso la subrogación real luego de la disolución de la sociedad conyugal, más allá de las opiniones doctrinarias, que son construcciones doctrinarias, ¿sí? No establecido norma expresa. En cambio, en Argentina sí está previsto como por norma expresa.
Voy a tomarme 15 minutos, los próximos 15 minutos, para ver ahora el régimen vimos hasta ahora la determinación de si un bien es propio o ganancial, pero ahora vamos a ver el tema de la conformidad conyugal, que también presenta diferencias importantes. En Uruguay, rápidamente, 1970, dice, cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, de su fruto, del producto de sus actividades y de los bienes que pueda adquirir sin perjuicio de lo que se impone en el artículo siguiente. Es decir, como criterio general, el cónyuge dispone de sus bienes propios, pero también de los gananciales que administra. Es decir, esto es, de los frutos que son gananciales, el producto de sus actividades que es ganancial, los bienes que pueda adquirir que pueden ser gananciales. Es decir, en principio, cada cónyuge dispone de los bienes propios y gananciales. ¿Por qué? Porque, como vimos al principio, el régimen funciona como un régimen de separación durante la vigencia de la sociedad conyugal. Pero hay atenuaciones. El 1971 nos dice que los inmuebles de carácter ganancial adquiridos a nombre de uno de los cónyuges o de la comunidad no podrán ser enajenados ni afectados por derechos reales sin la conformidad expresa de ambos cónyuges. Esa misma conformidad se deberá expresarse cuando se trate de enajenar una casa de comercio, un establecimiento agrícola o ganadero o una explotación industrial o fabril de carácter ganancial. Cuando esta conformidad se otorgue por mandatario, este deberá actuar con facultad expresa para ese género de operaciones. Luego, en materia de donaciones, la limitación es un poco mayor, porque dice, cualquiera de los cónyuges podrá disponer de los bienes gananciales que administra para los fines expresados en el artículo 1955, numeral 6, que refiere a lo que se debe gastar en la colección de hijos e hijas, y también podrá durante el matrimonio hacer donaciones módicas para objeto de piedad o beneficencia, pero ya una donación por un valor más importante, si el bien es ganancial, ya implica una limitación, porque no está dentro de lo que previó el 1972. Por último, el 27 de la ley registral, dice de 1871, establece el mismo criterio para los vehículos automotores, al establecer que los vehículos automotores de carácter ganancial, comprendidos en el régimen de la presente ley, adquiridos a nombre de uno de los cónyuges o de la comunidad, no podrán ser enajenados ni afectados por derechos reales sin la conformidad expresa de ambos cónyuges. Cuando esta conformidad se otorgue por mandatario, este deberá actuar con facultad expresa para ese género de operaciones. Esto lo conocemos, ahora vamos a ver la comparación con el régimen argentino. Primera situación importante. El Código Argentino, de los artículos 454-462, establece que son disposiciones comunes a todos los regímenes. Esto es, esto que está establecido en estos artículos, se aplica tanto si pactaron el régimen de comunidad de gananciales, como si pactaron el régimen de separación de bienes. Si no importa, aunque hayan pactado separación de bienes, esto que vamos a decir se aplica igual. Dice el 454. Aplicación e inderogabilidad. Las disposiciones de esta sección se aplican cualquiera sea el régimen matrimonial, y excepto que se disponga otra cosa en las normas referentes a un régimen específico. Son inderogables por convención de los cónyuges, anterior o posterior al matrimonio, excepto disposición expresa en contrario. Y acá aparece algo importante. 456 del Código Civil, Código Civil Comercial de la Nación. No importa si hay régimen de bienes o separación de bienes, es aplicable igual. Actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de estas, ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido, pero no más allá de los 6 meses de la extinción del régimen matrimonial. La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración de matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento de otro. Si el inmueble es la vivienda familiar, aunque sea un bien propio, aunque hayan pactado régimen de bienes, igual requiere su enajenación a la conformidad conyugal. ¿Por qué? Porque lo que protege acá la propia Constitución argentina es la vivienda familiar. No estamos acá en la determinación de si un bien es propio o ganancial. No estamos a la expectativa que puede tener ese cónyuge de que cuando se disuelva la sociedad conyugal, ese bien ingresa en indivisión. Estamos hablando de algo distinto. Proteger la vivienda familiar. Por eso, aunque sea propio, si es la vivienda familiar, requiere conformidad conyugal. Esto podría generar inconvenientes si la vivienda familiar es en Uruguay, porque uno naturalmente está acostumbrado que si el bien es propio, no requiere conformidad conyugal. Pero el régimen argentino lo prevé de ese modo. El lado positivo es que establece un plazo muy corto para reclamar, porque dice, el que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo que de 6 meses de haberlo conocido. El plazo es corto, pero el inicio es un poco incierto, porque dice 6 meses de haberlo conocido. La ventaja, y esto hablándolo con un profesor de Argentina llamado Javier Moreira, me comentaba que el tema es que si es la vivienda familiar,
bueno, la persona efectivamente tuvo conocimiento de la venta, ¿verdad? Porque si otra persona ingresó es porque ya no es la venta familiar, la vivienda familiar. Entonces, esto creo que viene en auxilio también de situaciones, ¿verdad? Porque yo creo que algo fundamental en la filosofía del escribano, y me aparto un poco de la diapositiva, es que la actividad del escribano no termina cuando detecta un problema. La actividad del escribano, cuando detecta un problema, empieza una nueva etapa, que es la búsqueda de la solución del problema. Por eso el escribano tiene, entre otros deberes éticos, el de buscar una solución para que, para el colega que actúa con anterioridad, para ayudar al colega, para ayudar al requirente del servicio notarial que quiere concretar el negocio, y también la persona que actúa con anterioridad. Entonces, no termina la función notarial cuando se detecta el problema, ahí comienza una nueva etapa que es la búsqueda de la solución. Acá el plazo de 6 meses viene a solucionar problemas, creo yo, porque si se enajena una vivienda familiar y pasaron 6 meses, el hecho de haberlo conocido surge del propio hecho de que si ingresó otra persona a la vivienda, bueno, efectivamente si era vivienda familiar tuvo que haber tomado conocimiento, y bueno, eso ayuda al hecho de que entender que a pesar de que no se haya obtenido eventualmente la confianza conyugal, igualmente el tiempo para reclamar caducó. Ahora bien, salimos de esa situación específica de la vivienda familiar y ingresamos al régimen de comunidades gananciales. ¿Sí? Bueno, ahí, ¿cómo rige la conformidad de ambos cónyuges? Vimos que en Uruguay, en principio, la disposición de bienes propios, cada uno dispone de los bienes propios. En Argentina también. Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, excepto lo dispuesto en 456, o sea, lo que acabamos de decir de la vivienda familiar. Gananciales. En el impuesto de gananciales tenemos el 1971 del Código Civil Uruguayo que vimos, que requiere la conformidad expresa de ambos cónyuges para enajenar o afectar con derechos reales. Y el 470 argentino es un poco más amplio que el uruguayo, porque dice la administración y disposición de bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido. Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro para enajenar o gravar los bienes registrables, o sea que ingresaría acá los inmuebles y los vehículos automotores, pero también refiere a otros bienes como las acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de la autorizada para la oferta pública, sin prejuicio de la aplicación del 1824, las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior, bueno, establecimientos comerciales, etc. Lo que quiero señalar es que también se requiere la conformidad conyugal, es un poco más amplio que en Uruguay, en lo que refiere a los inmuebles, requiere el asentimiento conyugal, tanto para enajenar como para gravar los inmuebles. Acá hubo un cambio en lo que es el requisito del asentimiento, ¿sí? Dice el 457, en todos los casos que se requiere el asentimiento del cónyuge para el otorgante de un acto jurídico, aquel debe versar sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos. Esto viene de la mano a algo que al estudiar títulos quizás algunos de ustedes hayan podido ver, porque se daba con cierta frecuencia en la zona, de que, por ejemplo, hay un inmueble de carácter ganancial, supongamos en Punta del Este, y de pronto el cónyuge titular del bien enviaba un poder a una persona en Uruguay, por ejemplo, para vender, y el cónyuge no administrador, muchas veces, en vez de otorgar el poder, lo que hacía, y era una práctica notarial, creo yo que habitual, por lo que solía suceder, en vez de dar poder para vender, lo que hacía el cónyuge no administrador es comparecer a la escritura de apoderamiento y manifestar que daba su asentimiento de acuerdo a lo que entonces era el 1277 del Código Civil de Vélez Sarsfield, que es el que refería a la confianza conyugal. Entonces, ¿qué era lo que hacía ahí el cónyuge no administrador? Daba su conformidad conyugal, su asentimiento de manera anticipada, ¿sí? Y ahí estaba la discusión en Argentina si ese asentimiento anticipado, o sea, antes del negocio todavía no se había celebrado, ya el cónyuge decía que daba su conformidad, si podía admitirse, si bien había consenso que se admitía de manera genérica, de manera anticipada, se discutía si podía ser genérica o específica, es decir, si el cónyuge puede decir, doy mi conformidad al negocio que celebre mi cónyuge o el apoderado, cualquiera sea, o si tenía que decir, doy mi conformidad a la venta de tal inmueble, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, eso se discutía en Argentina, de alguna manera esta discusión termina con el 457, que ahora sí establece que en todos los casos en que se requiera el asentimiento del cónyuge para el otorgamiento de un acto jurídico, aquel debe versar sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos. ¿Esto qué significa? Que a partir del 1 de agosto de 2015, cuando empezó a regir el código que es de aplicación inmediata, no es retroactivo, es de aplicación inmediata, a partir de ese momento, entonces, si hay un asentimiento conyugal anticipado, no es suficiente con que sea genérico. Es decir, tiene que decir,
por ejemplo, un asentimiento para vender un inmueble a determinado precio. Es decir, tiene que establecer los elementos constitutivos del negocio. Entonces, esa práctica anterior, que la práctica notarial argentina, uno por lo que puede visualizar, la aceptaba y también es aceptado en Uruguay hasta el 2015, ¿sí? Tiene este pequeño ajuste, en el sentido de que el asentimiento anticipado es admisible, pero ya no basta un asentimiento anticipado genérico, sino que es uno específico. Debe, con especial énfasis en que debe determinarse el acto en sí y los elementos constitutivos. Otra diferencia con el régimen uruguayo es que en Argentina se prevé la autorización judicial que sustituya al asentimiento conyugal. En Uruguay no, en Uruguay, si un cónyuge no quiere enajenar el inmueble y no da justificativo, simplemente no lo quiere hacer, no se obtiene la conformidad conyugal. En Argentina prevé la posibilidad de la autorización judicial que sustituya el asentimiento. Dice, uno de los cónyuges que requiera el asentimiento del otro, si éste está ausente, es persona incapaz, está transitoriamente impedido de expresar su voluntad, o si su negativa no está justificada por el interés de la familia. El acto otorgado con autorización judicial es oponible al cónyuge sin cuyo asentimiento se le otorgó, pero de él no deriva ninguna obligación personal a su cargo. Rápidamente para terminar, y ya damos paso a las preguntas, coincidencias y diferencias. Coincidencias. En Uruguay, cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios. En Argentina, también con la excepción que vimos. Cada cónyuge tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios, con excepción de la vivienda familiar y muebles indispensables para esto. Uruguay, conformidad conyugal para enajenar o afectar de hechos reales inmuebles y vehículos automotores. En Argentina, asentimiento conyugal para enajenar o gravar bienes registrables gananciales, que coincidiría, ¿verdad? En Argentina, diferencias. Se necesita el asentimiento conyugal para disponer de la vivienda familiar, inmuebles indispensables de esta, aunque se trate de un bien propio. No hay norma similar en Uruguay. En Argentina se requiere el asentimiento conyugal para enajenar o gravar establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios gananciales. En Uruguay solamente para enajenar, ¿verdad? Conformidad conyugal para enajenar una casa de comercio, establecimiento agrícola, ganadero, etc. Pero no para gravar, en cambio en Argentina sí. Asentimiento conyugal para enajenar o grabar acciones nominativas no endosables y las no cartulares, que vimos con una referencia específica a una norma específica de Argentina. No hay norma similar en Uruguay. Y en Argentina se requiere el asentimiento conyugal para enajenar o grabar las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior. No hay norma similar en Uruguay. Por último, en Argentina es admisible la autorización judicial que sustituya al asentimiento conyugal. No es admisible en Uruguay. Y por ahí voy finalizando para dejar espacio a algunas preguntas antes de concluir con el tiempo predeterminado. Muchas gracias, escribano. Hay varias preguntas, señor decano. ¿Quiere que las vaya leyendo? Sí, por favor. Perfecto. Bueno, voy a intentar responderlo lo que pueda, ¿verdad? Espero que se poder pueda, responder. se puede. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. Ahí está. La primera es de Luciana Cabrera, que agradece la conferencia, y la pregunta es para el escribano Villar. ¿Qué valor debemos darle o cómo debemos actuar ante una compraventa en la que enajena a un argentino casado y los bienes son conyugales y la cónyuge otorga consentimiento tácito? ¿A qué se refiere con consentimiento tácito? Vamos a preguntarle, Luciana, si estás por ahí, puedes ampliar. A ver, abajo hay otra cosa de Luciana que dice, la conformidad de la cónyuge debe constar en el documento y además firmar. ¿Cómo vemos reflejado en el documento ese asentimiento? Y vuelve a poner ella, se ve que se fue elaborando la pregunta, Luciana. En caso de enviar poder para prestar asentimiento, pero no especifica vender y trasladar el dominio, sino simplemente la expresión vender, ¿se aceptaría como válido? No sé si eso aclara la pregunta, escribano, o le pedimos que aclare algo más. O sea, ahí hay una situación específica que es un poco delicada, que para poder responder con firmeza habría que analizar la documentación. Sí. ¿Sí? Yo lo que quiero señalar es que una cosa es el asentimiento conyugal anticipado, esto es, que el cónyuge comparece y da su asentimiento para una venta posterior que va a realizar el apoderado, y otra cosa es el poder para que el apoderado dé el asentimiento. Son dos cosas diferentes. En el primer caso, el cónyuge, él mismo por sí, da su asentimiento a un acto futuro. En el segundo caso, el cónyuge confiere poder a una persona para que esa persona, en el futuro,
de su asentimiento conyugal. Son dos cuestiones distintas. El régimen argentino, con relación al poder para asentir, tiene alguna modificación con la situación anterior, en cuanto hay una limitación, en el sentido de que el poder para asentir debe establecerse cuál es el bien sobre el cual va a recaer, no los elementos constitutivos. Recién vimos que el asentimiento anticipado tenía que decir qué bien y, por ejemplo, a qué precio. El poder para asentir es suficiente con que diga el bien, no es necesario el precio. Pero ¿qué pasa? Yo no quise ingresar al tema de poderes, porque en materia de poderes también ingresa otra categoría desde el punto de vista de derecho internacional privado, que es la materia de poderes, y ahí empieza a haber otra cuestión de cuál es la ley aplicable, si la ley argentina o la ley uruguaya, con relación a las facultades que necesita para ese apoderado para asentir. Un tema opinable, desde mi punto de vista, por la Convención Interamericana de Poderes, que rige también entre Argentina y Uruguay, en realidad los efectos de ese poder se rigen por la ley uruguaya. Entonces hay un tema conflictivo si ese poder debe requerir, como dice el 1961, la conformidad expresa de ambos cónyuges, o debe regirse por la ley argentina. La primera parte de la pregunta que refería a si se requiere la conformidad expresa, requiere conformidad, en principio requiere conformidad expresa. El tema es cómo se dio esa situación de conformidad tácita a que hace referencia. Por eso es que me parece que había que ver la situación concreta. A ver si realmente es una conformidad tácita o estamos hablando de alguna otra cosa. Perfecto, escribano. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la escribana Giovanna Andreoli que dice: en caso de matrimonio argentino, primer domicilio en Argentina, la cónyuge compra un bien en Uruguay y comparece sola en la escritura. Manifiesta que adquiere con dinero propio y su voluntad de subrogar, pero no se relaciona el origen de ese dinero y tampoco comparece el cónyuge aceptando la situación. ¿Se puede probar el origen propio del dinero con posterioridad? Bien, primero que nada, un gran saludo a la querida colega Giovanna Andreoli, que tanto le ha aportado a la Asociación de Escribanos del Uruguay en la filial Maldonado. Así que un gran saludo para ella. Tenemos que distinguir en cuándo ocurrió, ¿verdad? El nuevo Código Civil Comercial de la Nación es de aplicación inmediata, esto es, se aplica, si bien agarra situaciones anteriores, pero se aplica a partir del 1 de agosto de 2015. Entonces, antes se daba con cierta frecuencia situaciones en las cuales, como la subrogación es amplia, no había específicamente una determinación de cómo se probaba, entonces podía pasar que faltaran este tipo de requisitos y se podía demostrar judicialmente o a través de otra manera, sin necesidad de que en la propia escritura esté. Lo que prevé el actual régimen, o sea, si esa compraventa del cónyuge, cuando tenían primer domicilio matrimonial, si esa compraventa fue posterior al 1 de agosto de 2015, en realidad, como requisito de prueba, establece lo que comenté, que diga el origen del dinero con el cual está comprando, y que efectivamente está invirtiendo ese dinero. Y la conformidad del otro cónyuge. La conformidad del otro cónyuge se puede sustituir judicialmente. O sea, si no se obtuvo, podría hacerse un trámite judicial en Argentina, del cual efectivamente la persona va a manifestar que sí el dinero era propio, ¿sí? Con relación a que no se haya manifestado el origen en sí mismo, y bueno, la norma dice que tiene que declarar el origen. Yo pienso que de repente lo pueden resolver judicialmente en Argentina. Es probable que lo puedan resolver a través de una especie de declaratoria de que efectivamente el dinero era propio y por lo tanto el bien es propio. Pero extrajudicialmente, en lo que es la función notarial, extrajudicialmente, yo entiendo que en esa situación, mientras no esté esa declaración judicial que diga que es propio, al no haberse cumplido con los requisitos que prevé el 466, rige la presunción de ganancialidad y por lo tanto debería considerarse como ganancial. Es decir, puede ser propio, pero debería demostrarse judicialmente en Argentina. Mientras no se demuestre en Argentina, entiendo que rige la presunción de ganancialidad. Está claro, escribano, muchas gracias. Esto, repito, si la compra fue a partir del 1 de agosto. Si fue anterior, rige el sistema anterior. Correcto.
Josefina Pérez dice, buenas tardes, ¿qué pasa con un matrimonio argentino? Calculo que dice, en que él debe estar hablando de la pareja, en que él es socio de una sociedad uruguaya para ceder sus cuotas sociales. ¿Necesita el consentimiento expreso de la cónyuge? Bueno, justamente de acuerdo al régimen argentino, una de las diferencias es esa, ¿verdad? Que la ley argentina, por lo menos el nuevo Código Civil Comercial de la Nación, si esto es posterior al 1 de agosto de 2015, prevé el asentimiento conyugal, que así le llaman en Argentina, también para la sesión de participaciones sociales. Perfecto. Y por chat, Miriam, hay una pregunta que es tuya. ¿Quieres leerla? ¿O te la leo? Tienes el micrófono apagado. La leo. El padre dona a sus hijos un dinero para adquirir un bien en Uruguay. Los hijos adquieren la nuda propiedad y los padres el usufructo. ¿Debe constar en la escritura, además de lo correspondiente a los controles de diligencia debida? Bueno, para que opere la subrogación, primero que nada con relación a la donación, ¿sí? Y acá es importante tener en cuenta que la actividad interpretativa, la actividad notarial, así como la judicial, es una actividad interpretativa y probatoria. Y nosotros tenemos que interpretar la norma aplicable, tenemos que interpretar los hechos para hacer una inferencia lógica y llegar a conclusiones, pero también tenemos que probar esos hechos. Nosotros tenemos que tener probados esos hechos, y de alguna manera, en cierto sentido es una ventaja, en cierto sentido no, que en materia documental hay una prueba, hay un valor establecido legalmente del valor probatorio, ¿verdad?, del documento. Entonces acá hay que distinguir en cuanto a la donación del dinero, en cuanto a la consensualidad y la prueba de esa donación de dinero, que es fundamental para determinar si bienes propio o ganancial. Entonces, la donación de dinero es consensual, no hay un requisito de validez, sin perjuicio de que si hay, de acuerdo al Código Civil uruguayo, habría un requisito legal de prueba cuando esa donación supera las 100 unidades reajustables. Normalmente cuando se dona dinero para un inmueble va a superar, de acuerdo al 1595, las 100 unidades reajustables, entonces no hay un requisito de solemnidad, pues es un requisito de prueba, así que tendría que contar por escrito. Entonces, nosotros partimos de la ganancialidad, salvo que se pruebe que es propio, nosotros tenemos que demostrar que existió esa donación con anterioridad. Entonces, si bien la donación es consensual, para saber que hubo una donación de dinero para adquirir, en realidad tendría que constar esa donación, una posibilidad en escritura pública, en cuyo caso tendrá fecha cierta y autor cierto, o al menos un documento privado con firma certificada, y bueno, y protocolizado le daría la fecha cierta, y ahí quedaría bien cerradito antes del negocio. Ahora, si se da esa situación de que hubo una donación probada de dinero, y bueno, y se manifiesta que se está invirtiendo dinero propio, que proviene de esa donación, y bueno, si el cónyuge hace conformidad, se va a dar la subrogación, pero se tiene que cumplir con esos requisitos. La subrogación, en ese caso de la nueva propiedad, ¿verdad?, del usufructo, lógicamente va a ser creo que era de los padres en este caso. Gracias, escribano. Por último, ya terminamos las preguntas y la escribana Andreoli le retribuye los saludos y manda muchos saludos. Muchas gracias. Por acá terminamos con las preguntas, señor decano. La palabra es suya. Muchas gracias, escribano. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Otra vez reitero el agradecimiento y además felicito a los expositores por esta conferencia tan nutritiva, diría que intensa, tan condensada, porque si esta misma cantidad de información al escribano Villar le hubiéramos dado 3 o 4 horas para desarrollarla, seguramente también se habría quedado corto, porque en su disertación queda muy clara esa necesidad de sintetizarla. Creo que fue extremadamente interesante. De modo que reitero el especial agradecimiento a los expositores y también a los participantes que, haciéndonos compañía, también están de alguna manera compartiendo esta celebración de los 10 años de la facultad, que siempre se ha caracterizado, y esto me gustaría destacarlo, por tener una vocación de apertura hacia el entorno, y creo que, bueno, este ciclo de conferencias
es de alguna manera un punto culminante de estos 10 años. Quiero dar una primicia. Vamos a tratar de aprovechar estas conferencias para publicar, desgrabar las presentaciones y publicar un volumen, una obra que luego vamos a tratar de, justamente para destacar, para conmemorar también este aniversario. Así que al escribano Villar en su momento también le vamos a hacer llegar la desgrabación de esta conferencia para que le haga los ajustes que considere que corresponden, porque a veces en la presentación oral el lenguaje no es el mismo que utilizamos cuando escribimos. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, un saludo para todos, y los invitamos a continuar consultando el calendario de las próximas conferencias. Todavía quedan, creo que 4, hasta el final de este mes, así que con muchísimo gusto nos encantaría que nos acompañaran. Muchas gracias para todos y un saludo. Muchas gracias. Chao, gracias.